Coches Salesianos, el motivo de esta entrevista es para entender un poco cómo los arquitectos de Guadalajara están abordando el tema de la accesibilidad universal, y en este caso tú como vivienda colectiva, que creas vivienda colectiva, cómo tú llegas a entender este punto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sergio. ¿Y tú? Bien, bien, también. Cuéntanos un poco qué haces, qué desarrollas, qué teorizas. Ok, bueno, como tú bien sabes, soy maestro de tu facultad, ¿no? De tu escuela. De hecho, tuvimos juntos este curso de vivienda colectiva. Y luego, aparte, digamos, de dar clase en la universidad, tanto en la carrera, ¿no? En el cuarto semestre con el curso de vivienda colectiva, y antes teníamos una optativa, también doy clase en esos cursos de posgrado, ¿no? que damos tanto en el ESAC cuanto en otras universidades de clase, ¿no? Y además de esto, como también siempre bien sabes, soy socio de Estudio Hidalgo, ¿no? De esta firma de arquitectura aquí a Tapatía, que digamos está enfocando en digamos el diseño, ¿sí? O en propuestas de vivienda colectiva para hacer ciudad, ¿no? Y para regenerar de una cierta forma lo que es el centro tan olvidado de esta ciudad de Guadalajara, ¿no? O sea, en Estudio Hidalgo están buscando repoblar el centro, y ¿en qué te enfocas en esos proyectos? Bueno, repoblar el centro de Guadalajara es un reto de una cierta forma, porque sí, como ustedes bien saben, Guadalajara se ha ido despoblando a lo largo de los últimos 30, 40 años con este efecto dona, ¿no? Y por lo tanto el centro de la ciudad se ha quedado abandonado, solo en muchas partes, deteriorado, se está deteriorando, se está erosionando, ¿sí? Y ha aumentado muy fuerte la inseguridad, ¿no? En el momento que nosotros dejamos la ciudad, dejamos de vivir la ciudad, claro, va a ser el teatro, el posible teatro para la delincuencia, ¿no? Porque ya no hay un control social, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en proyectar edificios de media escala, ¿no? En el centro de la ciudad, entonces respetuosos de la morfología urbana, respetuosos del entorno, respetuosos de la escala, ¿no? Intentamos de una cierta forma entender lo que es el grano de la ciudad, lo que puede dar, claramente sin respetar, o más bien sin aprovechar, ¿no? De todo el CUS que la normativa aquí permite, que pues si uno lo aprovechara todo, pues serían puras torres y elementos muy grandes, ¿no? Que de una cierta forma no se integran nada, ni con el contexto urbano morfológico ni con el contexto social. Por lo tanto, nosotros en nuestros proyectos, digamos, de mediana escala, lo que intentamos es proyectar, configurar conjuntos que reinterpreten, ¿no? La arquitectura con sus valores, digamos, atemporales, ¿no? El zaguán, los espacios intermedios, los patios, el tema de la integración volumétrica con el contexto, el tema de los colores, ¿no? Muchos valores que de una cierta forma no son valores especulativos, es decir, no son valores que al final generan dinero para el desarrollador, pero sí son esos valores intangibles que generan una mejor ciudad, ¿sí? Y brindan una vida, ¿no? Con más calidad, tanto a los habitantes del futuro edificio cuanto a los habitantes de la ciudad, ¿no? Que circulan, que caminan por estas banquetas, por ese espacio público, ¿no? Que muchas veces es muy hostil, ¿no? A lo que es en lo que es la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y un punto muy importante, digamos, de estos proyectos, si hablamos de un tema de accesibilidad, por ejemplo, de la mayoría de los proyectos que hacemos, porque la verdad es que en algunos se han arrastrado como dinámicas no tan virtuosas, por así decirlo, pero yo, digamos, como extranjero, siempre intento que los edificios sean al 100% accesibles, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y por lo tanto, estos edificios que hacemos en el centro, que de una cierta forma representan una vivienda asequible, ¿no? Una vivienda que puede comprar o rentar una persona del mismo barrio, ¿no?
siempre, digamos, tiene que tener esta accesibilidad total y siempre tiene que tener el elevador, ¿no? Porque el elevador, digamos, de una cierta forma, y esto fíjate que aquí lo pongo encima de la mesa porque es muy interesante también entender cómo ustedes piensan, ¿no? Porque a mí me ha pasado de tener comentarios negativos por la forma que algunos mexicanos, por así decirlo, pues no sé ni siquiera quién eran porque fueron comentarios como anónimos, hacen de este tema del elevador, ¿no? Porque dicen, a ver, es que el elevador, que para mí es algo que debería estar de cajón en cualquier tipo de proyecto, aunque sea de 2 o 3 niveles, porque pues, la accesibilidad antes de todo. El elevador lo que hace es, dicen, no te lo pide la normativa y por lo tanto no hace falta ponerlo. Pues la normativa tampoco pues, no te va a decir que te tires de un balcón, ¿no? No lo vas a hacer. Es decir, es una cuestión de intuición, es una cuestión de realmente entender, ¿no? Lo que es la gente, ¿no? Los posibles habitantes, ¿no? Y no excluir determinadas familias o determinados habitantes que pueden tener discapacidades motorias o visuales, o etcétera, ¿no? Por lo tanto, el elevador siempre. Y un comentario que nos hicieron sobre un edificio que estamos construyendo ahora en el centro, que se llama el edificio 20 de noviembre, cuando yo lo explicaba ahí en un video de Cotaparedes, ¿no? Que estábamos en cimentación, etcétera, que el elevador no se le hacía una solución acertada porque no es, digamos, algo que la gente del centro puede entender, ¿no? O que un mexicano, digamos, que pueda acceder a una vivienda de 800,000, 700,000 pueda entender, porque el elevador ya es para un nivel de personas, un nivel de sociedad mucho más elevado, ¿no? Vaya estupidez gigante, ¿no? O sea, las piernas que tiene uno que gana 6 millones de pesos al año son las mismas piernas de uno que gana 100,000 pesos en 10 años, ¿no? O sea, ese comentario requería como alguien de Andares, por ejemplo, sí podría tener un elevador. Exacto. Y alguien del centro no, de Analco no. O sea, lo segregas. Exacto, es un comentario clasista. De hecho, lo podemos encontrar, lo podemos buscar en YouTube y ya luego tú lo puedes citar, ¿no? O sea, es muy clasista. Ajá, y tú mencionaste que no, de la discapacidad motora, pero también están los viejitos, o sea, las personas de mayor edad, o sea, también, o tú te puedes romper una pierna. Ahí voy. Ajá. Cuando nosotros pensamos en la vivienda colectiva, claro, en el siglo XXI, y tú esto lo sabes porque lo vimos en el curso, ¿no? Nosotros no sabemos quién va a vivir allí. Y a lo mejor, aunque lo sepamos ahora por un estudio de mercado, en 5 años, en 10 años, cambia el tipo de persona, ¿no? Sí. Entonces, al final, como tú decías, ¿no? Hay jóvenes normodotados que no tienen discapacidades, o jóvenes que tienen discapacidades permanentes, o jóvenes que pueden tener una discapacidad temporal. Estaba jugando a fútbol y me rompí una pierna, o caí pues y me lastimé, o por ejemplo mamás embarazadas, o papás o mamás que tienen niños chicos, pequeños, como subes la carriola, como subes las bolsas de la compra, o fíjate que me viene a visitar mi mamá de Durango y tiene 80 años, pues yo vivo en planta 4, ¿no? Como sube, ¿no? O fíjate que viene mi mamá y mi papá, pero mi papá va en silla de ruedas porque ya es muy mayor, como sube, ¿no? Entonces es como algo que la gente todavía no entiende eso, ¿no? Cuando a cambio no es una cuestión de decir, no, pues es que tú al final eres joven, 3 niveles los puedes subir. Sí, claro, y puedes subir 5 y 8 también. Aquí donde vivo son 8, a veces lo he subido caminando, cuando el elevador no funcionaba. Sí. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que ahora sí lo puedo hacer. Pero al final, a lo mejor en 5 años, porque mi vida cambia, porque me atropellan, porque ya pues, me quedo en silla de ruedas, no lo podré hacer. Y aquí también hay un razonamiento muy importante, que sobre todo aquí en México ustedes deberían de hacer, a mi parecer. Aquí en México, por lo que yo he notado, podemos abrir aquí un discurso muy extenso. La forma más usada para acceder a una vivienda es la compraventa, que te lleva a un título de propiedad, o sea, es tu vivienda, ¿sí? Esto, cuando tú lo haces, lo compras, tienes la falsa
y vea que resolviste tu vida, ya me compré mi casa, luego te puede generar otros problemas económicos, financieros, ¿no? Pero ya no metemos en este lado. De créditos, eso. Sí, o sea, son problemas, ¿no? Ya no metiéndonos por ahí, podríamos pensar también otra cosa. Ok, ya trabajé mucho, a los 40 años ya conseguí por fin comprarme mi vivienda, ya estoy feliz, ya mis niños pueden tener su recámara, ya tengo el espacio para guardar todos mis tiliches, etcétera, ¿no? Y ya pues soy una persona, un deportivo, me voy cada día a correr, tengo una vida llena de satisfacción. Pero por otros temas, me da medio derrame cerebral, me atropellan, mi hijo se queda en silla de rueda porque le dio algo, porque le sucedió algo, ¿qué hago? Yo la casa ya la pagué. O todavía le estoy pagando el mutuo, ¿no? Estoy pagando la hipoteca. Sí. Y no me puedo salir. Porque ya no tengo dinero ni para ir a rentar otra cosa, ni para poderla comprar. ¿Qué hago? Estoy, digamos, ligado ahora a un castigo diario, ¿va? Sí, de pagar eso que no puedes, tal vez. De pagar lo que no puedes, o de subir tu hijo 5 niveles, así, cargándolo, y solo tú lo puedes hacer, porque a lo mejor tu mujer no tiene la fuerza por hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que tu hijo se queda en casa. Tu hijo ya no es tan fácil que salga de la casa, ¿va? Eso se llama exclusión, ¿no? Porque pobre Cristo, que a lo mejor sí está en silla de ruedas, pero le funciona el coco, es muy brillante en muchas cosas, le gustaría tener una vida dentro de todo de satisfacción, ir al gimnasio, ir a la misa, ir a pasear al parque, ir a comerse una nieve, pues no puede salir de su casa. Y esto te genera también otro tipo de violencia, porque en primer lugar es una violencia hacia la persona que no se puede mover, porque de una cierta forma o se queda dentro o se queda afuera. En segundo lugar, es una violencia hacia las personas, digamos, que de una cierta forma se tienen que prodigar para mover a esta persona, ¿no? Porque claro, si yo salgo, quiero que mi hijo venga conmigo, vamos, es mi hijo, ¿no? Yo lo amo y quiero pasar tiempo con él, le quiero invitar a una nieve, quiero ir a platicar al parque, ¿no? Cuando la familia sigue envejeciendo, porque el papá ya no tiene 30 años, tiene 40, ¿no? A lo mejor el físico no es el mismo, a lo mejor el papá incluso empieza a tener pues patologías o simplemente ya no tiene la fuerza que tenía antes, ¿no? No, las dos, o sea, estás haciendo viejo y estás haciendo grande. Sí, lo mismo, ya no es un niño que tienes que cargar, sí, ¿no? Es un adulto. Pero hay otro tipo de violencia, que es como una violencia psicológica, ¿no? Porque al final, esta persona, este hijo, que le gustaría mucho salir, prefiere no pedirle a nadie ayuda y se calla la boca, sí, porque se va a sentir como un peso. Sí. Yo soy un peso para mi familia, mejor me muero, ¿no? Porque aquí todos tienen que estar pendientes cuando yo no puedo gozar de una vida en autonomía. Cuando llega el elevador, me meto al elevador, bajo y como mínimo he llegado al patio del edificio. Mínimo, ¿no? Sí. Cosa que no podría hacer. Entonces, estamos hablando de una arquitectura que tenemos que pensar que sea mucho más sensible. Pero no sensible de una cierta forma solo a lo que vemos, ¿no? Al niño que pobrecito sí ya lo ves en silla de ruedas, ¿no? O al abuelito. Sensible a lo que la gente podría llegar a hacer. Porque un día u otro, todos, si Dios quiere, vamos a envejecer. Sí. Todos ya no vamos a tener las piernas de cuando teníamos 20 años. Todos nos vamos a tener la misma fuerza en los brazos para subir las bolsas de la compra. Yo lo digo porque, por ejemplo, cuando yo era niño, yo soy el primero de 3 hijos. Nosotros vivíamos en un edificio de vivienda colectiva en un tercer nivel, que ya era un cuarto. No había elevador. Mi papá estaba todo el día fuera de casa porque era quien producía, tú lo sabes bien cómo se llama, el trabajo productivo. Sí. Y el trabajo reproductivo lo hacía mi mamá. Entonces, esta señora
pues se movía con la carriola, donde estaba mi hermanita, por ejemplo, que era la más chica. Yo y mi hermanito íbamos al lado de la carriola, e íbamos a comprar el pan, a hacer el súper, no sé qué, ¿no? Que estaba todo bastante cerca. Pero al final, el problema no era moverte en la ciudad. El problema es que cuando regresabas, tenías 3 hijos, la carriola y un huevo de bolsas de compra, ¿no? Entonces, para mi mamá eso se había transformado en una estrategia. ¿Qué hago? Entonces me dejaba a mí, que yo era el mayorcito, abajo, y con la primera vuelta subía a mi hermana, que era una bebé, mi hermano la seguía con algo en la mano ligero, y allí se quedaban. Luego mi mamá volvía a bajar, doblaba la carriola, y debajo del brazo subía con la carriola y en la otra mano con una bolsa de la compra. Y yo ya, cuando empecé a crecer, la última bolsa de la compra ya la subía yo. Entonces, no estoy hablando de hace 50 años, ¿eh? Sí, no. Estoy hablando hace 25 años, Sí. 26 años, en un país como Italia, que de una cierta forma, pues, Mundo. es lo que define el primer mundo, ¿no? Pero tan primer mundo no era. Sí, como tú dijiste, o sea, tu ciudad pues era accesible. Sí. Pero tú llegas a tu casa y perdías todo lo que tienes fuera. Claro, así es. Y aquí no tenemos ninguno. Aquí no hay ninguno. Aquí hay un problema que es mucho más fuerte. Cuando yo llegué a Guadalajara, hace 3 años y medio, me gustó mucho porque era muy verde, ¿no? Y empecé a chocarme mucho con las banquetas. Digo, hostia, Sí. ¿quién plantó estas cosas aquí, no? Porque los árboles se ven bonitos, pero no son árboles urbanos. O sea, no deberían de estar en la ciudad por ninguna razón. Sí. Porque tienen un tipo de radicamento que es muy horizontal, que está bien en el bosque, en la selva, pero aquí revienta las banquetas. Sí, levanta todo. Entonces, una cosa que me chocó es que yo no veía discapacitados en la calle. Yo no veía gente en silla de rueda. Entonces digo, ¡guau! Los zapatillos tienen que tener una fuerza, un físico, una salud que le da envidia a todos, porque no hay nadie que tú veas allí en silla de rueda. En silla de rueda, incluso con silla de rueda está mecanizada, ¿no? Con motor, no hay. Y luego empecé a reflexionar, es que no hay porque no existen. Sí existen, pero es que no los ves. No sale. Y no los ves porque salir a la ciudad es como salir a un campo de entrenamiento de un marín. O sea, son pruebas y pruebas y pruebas que no... Dices, uno, como bajo de mi departamento abajo, ¿no? O sea, muchos edificios, aquí por ejemplo donde estamos, sí hay elevador, Sí. pero muchos edificios del centro pues no hay elevador, ¿no? Entonces, ¿cómo bajo? Uno, si ya consigo bajar porque a lo mejor había el elevador o montacargas, ¿cómo le hago a mi banqueta? ¿Dónde? Uno, primer problema, pueden estar reventada por los árboles. Segundo problema, la individualidad de ustedes, ¿no? Pues, yo quiero la cochera más grande, no me cabe el carro, entonces el cancel lo boto hacia afuera, ¿no? Me vale madre lo que es la banqueta. No, fíjate que yo volví a hacer la banqueta porque no me gustaba la baldosa típica, y como tiene que entrar el carro, le hago un escalón. O sea, entonces hay escalones incluso, ¿no? De las mismas banquetas. Yo casi que me he caído más de una vez. Entonces, este pobre Cristo, que ya tiene una vida más compleja de una persona que no tiene problemas de movimiento, etcétera, para no hablar de los ciegos, por ejemplo, Sí. dice, no, es que yo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para salir? Pasa el fenómeno aquí, que, bueno, yo me involucro mucho en ese ambiente, que se mueven en coche. O sea, su forma de cruzar la ciudad, como todos los demás, es un coche, porque las banquetas, güey, te trepas, no puedes. Entonces, esa es su forma de comunicarse con la ciudad en medio de un coche, porque la ciudad no responde a nada de lo que ellos... Pero realmente entonces podemos reflexionar pensando que estas tipologías de personas no viven en la ciudad. Ajá. Se mueven dentro de ella para ir de un espacio cerrado a otro espacio, no quiero decir cerrado con techo, pero como mínimo confinado, ¿no? O sea, llegué al parque, me bajo y allí me quedo.
Sí, o sea, pero no hay la posibilidad de gozar de la experiencia urbana. no es punto A, punto B. Ajá. Y se te... No hay la posibilidad de decir, camino con mis amigos en la banqueta y nos paramos a esta paletería porque quiero una paleta de aquí. Entonces, esto es algo muy excluyente, la verdad. Cuando yo digo que... muchas veces me preguntan qué opino de Guadalajara. Yo siempre respondo que Guadalajara para mí no es una ciudad. Y no es una ciudad porque al final no tiene vida de ciudad. Hay fragmentos de tejidos de Guadalajara que sí tienen vida de ciudad. Pero Guadalajara en sí no tiene vida de ciudad. Si no tienes coche, eres un señor nadie. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sucede? Si a lo mejor tú eres una persona que tiene una dificultad, que por lo tanto a lo mejor no es tan fácil moverte, Sí. y a lo mejor ni siquiera tienes mucho recurso económico, ¿no? Porque también esa es una complicación de la accesibilidad. Porque la silla de rueda te cuesta, si se rompe te cuesta repararla, Sí. y si necesitas moverte necesitas un coche. Porque aunque para un traslado muy corto, tú puedes caminar, puedes agarrar incluso la bicicleta. Esta gente pues no puede. No. Entonces, vamos a hacer una hipótesis. Si tuvieras que hacer el súper, ¿cómo lo haces? Si tuviera alguna discapacidad, Una opción es plataformas. plataformas, perfecto. La plataforma la pagas. Sí. No tienes acceso económico, ¿sabes? Es de lo que voy. Sí, no sé. O sea, yo, por ejemplo, vengo de una cultura, que es algo que mi novia siempre me lo reprocha, que no me integro aquí. Sí. Pero vengo de una cultura donde yo cada día, regresando de la oficina, en el trayecto que hacía, tenía 10 supermercados. En un radio de 2 kilómetros. Distribuidos. Entonces, en mi regreso caminando decía, órale, esta noche tengo ganas de lechuga, con tomate y mozzarella. No, hoy voy a comprar pollo. ¿Sí? Supermercados como tiendas de barrotes que aquí le llaman. No. O Supermercado, Soriana. Sorianas. ¿Sí? No tan grandes a lo mejor. El Supermercados, mercado el mercado no español, ¿no? Supermercados de España, hay diferentes tipos de supermercado, ¿no? Hay los del barrio, que tiene todo, pero no es hipermercado, de Sí. 4.000 metros cuadrados, y luego más grandes, ¿no? Un supermercado donde, porque la barrota no tiene todo realmente. Sí, no. La barrota tiene muchas veces estupideces, incluso como el Oxxo. El Oxxo es un cáncer, la verdad. Entonces allí, tu vida la vives en autonomía, ¿no? Sí. Porque dices, pues, en silla de rueda puedo caminar en la banqueta porque la banqueta no está rota, o la mayoría no están rotas. Entro al súper, compro, me voy a mi casa. Y parece una estupidez, pero no lo es. Porque dices, a ver, ¿yo por qué tengo que gastarme 100 pesos de servicio Sí. para que me lo traigan? Si al final podría o debería de poderlo hacerlo yo. Y vamos a reflexionar, me estoy poniendo muy quisquilloso, ¿no? Sobre otra cosa. Yo, por ejemplo, como personalmente no me gusta pagar el servicio para que me traigan las cosas, además porque muchas veces te las traen con horas de retraso. Sí. Digo, pero bueno, voy a hacer el súper del mes. Antes, cuando llegué, empezaba cada semana en bicicleta, iba, me hacía mi súper para la semana, ¿no? Con mi mochila me compraba las cosas, ¿no? Pero esto se transforma en un trabajo. Es el día del súper. Lo tienes que programar. Tú sabes que este día tienes que ir al súper. No puedes pillar otras cosas que hacer. Te come mucho tiempo. Porque es un tiempo dedicado expresamente al súper. Sí. Y la cosa más chistosa es que no hay súpers. O sea, aquí estamos en una zona bastante céntrica, ¿no? En la Avenida La Paz. Una zona donde hay vida, más o menos, ¿no? No estamos en un barrio de muchas casas, ¿no? El súper más cercano está en City Tower, en la Avenida México. Sí, sí. O sea, no es la cosa más cercana del mundo. No, claro, no. Entonces, yo, por ejemplo, que soy joven, a lo mejor lo hago en bicicleta, no me cuesta tanto, ¿no? Un mexicano, un chico de tu edad, a lo mejor tendría carro.
va en carro, gasto, estás gastando, ¿no? Sí. Algo que podrías hacer aquí cerca. Pero regresamos a esta otra persona, que a lo mejor tiene esta discapacidad y ni siquiera tiene tanto dinero para poderlo gastar en esto. Yo, como te comentaba, como no me gusta pagar el servicio, hago una compra al mes. Cuando haces una compra muy grande, ni siquiera pagas el servicio, y si lo pagas, lo vas amortiguando porque lo vas dividiendo 80 pesos en un mes. O sea, nada. Es más una cuestión de principio la mía, que los 80 pesos. Sí. Pero la persona que realmente no puede, o sea, la persona que dice, no puedo hacer 4,000 pesos de gasto ahora en toda la compra del mes, ¿no? Sí. Tengo que comprar 500 pesos, ¿no? 1,800 pesos por semana. Sí, claro. ¿Cómo le hace? No lo puede hacer, porque de esos pesos, O sea, claro, tienes que hacer el paro, pero Sí. volvemos a lo mismo. ahí ya no vives tú la vida que deberías de vivir. Y te vas a sentir dependiente de otra persona que te está haciendo un favor. Claro. El día que esta persona no pueda, no quiera, no esté, ¿cómo le haces? Otra vez, tienes que pedir a otra persona. No. O sea, es una dependencia continua de la buena voluntad de otra gente. Cuando a cambio, la ciudad y su infraestructura deberían tratar las personas en igualdad, ¿no? De manera equitativa. Es decir, tú que no te puedes mover tanto o tan fácilmente, tenemos una infraestructura de espacio público, una infraestructura de calles y los malditos elevadores, porque están en normativa que lo tienen que poner sí o sí, donde tú, a menos que no tengas otros problemas que van más allá, ¿no? del movimiento, digamos, porque hay personas que tienen otro tipo de discapacidades ya más pesadas, no se pueden mover, pero si tienes esta discapacidad te puedes mover, no hay ningún problema. Entonces, nuestras sociedades al final no están cuidando. Nuestras sociedades no son sociedades cuidadoras. Tú cuidas en casa, ¿no? Sí. Tu mamá cuida en casa. Pero a ustedes, ¿quiénes les cuidan? Nadie. Allí va el problema. Cuando uno hace edificios de vivienda colectiva, ¿no? Muchos desarrolladores dicen, en mi edificio tiene que haber estacionamiento. Y lo que voy a hacer es un medio sótano. Sí. No hay cosa peor que el medio sótano. Sí. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si es un sótano, el carro baja y el edificio se queda a paño, o sea, a nivel de la acera, ¿no? ¿Qué fue lo que mencionaste? O sea, tú puedes llegar a planta baja y de ahí ya te mueves. Al medio sótano, pues... Con el medio sótano, y esto sucede, Sí. con el medio sótano tu edificio está 1,50 m, 1,70 m más arriba respecto del nivel de tu calle. Y a menos que no tengas un terreno gigante Sí, no te... para poner una rampa con el 8%, olvídate de poder subir esos escalones. Y la cosa que quiero que se entienda, que el problema de la inaccesibilidad de un conjunto no es que hayan 400 escalones. Ya con uno es inaccesible igual. O sea, no es el número de escalones, es el hecho que están los escalones. Sí. Por lo tanto dices, ok, la normativa debería ser mucho más sensible a esto. Haces medio sótano, perfecto, me tienes que garantizar una rampa. Sí, luego haces esas rampas que es por la calle que ningún coche la sube. Claro, entonces me tienes que garantizar la rampa. Y la cosa más chistosa, y esto en la experiencia de la oficina, ¿no? Es cuando uno presenta los proyectos a la dependencia de movilidad, o cuando los presentaba, ¿no? Cuidan muchísimo el estacionamiento, que si el radio de giro del carro, que si el cajón, que tiene que ser de 5 metros por 2,50, y si está pegado al muro, tiene que tener 50 centímetros más para que se abra la puerta. O sea, la movilidad de los coches, cuidadísima. Nadie piensa en la movilidad de las personas.
Y la respuesta que me dan muchos arquitectos es, tranquilo, tranquilízate, aquí la gente no va, esta gente no está en la calle, no puede estar en la calle, por lo tanto, aunque yo haga medio sótano, no pasa nada, porque a este edificio nadie va a llegar en silla de rueda. A mí se me hace una estupidez universal. Son adivinos ellos, ellos creen. Ellos creen esto porque dicen, es que la ciudad no va, y por lo tanto nadie va a llegar así. Sí, claro. Sí, sí. A mí me gustaría decirle, ok, nadie va a llegar así. ¿Y si va a ser tu hijo? ¿O tú vivas allá? ¿Qué le vas a hacer? Te vas a comer las manos, ¿va? Porque proyectaste un edificio donde tu misma familia, por razones ajenas a ti, ya no puede entrar. Pues va a llegar en carro. Suerte que tú tienes un carro y puedes pagar la gasolina y todo. Es que esta otra familia no tiene carro. ¿Cómo llega? Hay también otra cuestión de exclusión con quien tiene que ver con estas discapacidades motorias. Por ejemplo, decir que eso sucede cuando los edificios tienen el medio nivel, ¿no? Pero si tienen el elevador. Dice, no, sí es accesible. La persona en silla de rueda baja por la rampa del carro y del sótano pilla el elevador. ¿Estás en serio? O sea, dos cuestiones. Uno, bajar una rampa con 18% con una persona en silla de rueda, Sí, no. a menos que no tengas un acompañante con los brazos así, la persona va a volar. O sea, la silla de ruedas se te va a ir. ¿Sí? Uno. Sí. A lo mejor lo puedes hacer cuando no llueve. O sea, cuando no está mojada. Si está mojada o con nieve o con hielo, olvídate de hacerlo porque te vas, Se ¿no? mata el cristiano. Y otra cuestión que es todavía más compleja y fina. ¿Por qué tienes que denigrar a una persona haciéndola entrar Por otro lado. por otro lado? Es diferente de ti. ¿Por qué tiene que entrar donde entran los carros? Esto pasa muchas veces, incluso en edificios públicos, ¿no? Donde, pues, para las personas que tienen discapacidad, no, ustedes entran por allá. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le gustaría sentirse diferente? A nadie le gustaría, ¿no? A nosotros no nos gusta cuando nos dicen, ¿por qué estás vestido así? ¿Qué mala pinta tienes? Sí. Cuando te apartan, ¿no? ¿Y por qué tenemos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestra mujer, nuestro esposo, ¿por qué se tienen que sentir diferentes? No, tú entras por donde se encuentran los carros. ¿Por qué? No hay esa sensibilidad. Estamos excluyendo. Y esto se refleja también en dimensión de ciudad. Estábamos hablando antes de la calidad de los espacios públicos, pero la calidad de los espacios públicos y de lo que ofrece una ciudad no está simplemente en los materiales, que si la banqueta está bien plana, que los árboles no la están madreando. Está en otro concepto que se llama autonomía. La autonomía es aquella condición que tenemos que garantizar a todo tipo de persona para el desarrollo de su vida cotidiana y personal. ¿Qué es la autonomía? Es la posibilidad de que le tenemos que dar a esta persona de poderse mover sola, si puede moverse, o sea, si necesita ayuda, pues ayuda desde su punto de vista como obligado, ¿no? Porque, por ejemplo, además de no poderse mover, tiene otros problemas mentales y otras cuestiones, ¿no? Sí, Otros tipos de retraso o una parálisis total. Pero la autonomía de cajón es esta condición que tenemos que dar a todas las personas que se puedan mover de una forma o de otra, garantizando en un radio de proximidad alrededor de su vivienda, entre 300 y 600 metros, todo tipo de servicio. Que si el supermercado, que si la iglesia, que si la biblioteca, que si la guardería, que si el abarrote, que si la tienda de ferretería, o sea, todas esas cuestiones domésticas se tienen que poder resolver en este radio. Con la autonomía de la persona, es decir, que la persona, en un tiempo razonable, entre 5 y 15 minutos, se puede mover caminando, ponlo 20 minutos, llegar, satisfacer su necesidad y regresar a su casa, sin tenerle que pedir
al papá, al amigo, al primo, al abuelo, no sé qué, apoyo para tener que desplazarse hasta allá. Como ir escalando esa accesibilidad, por así decirlo. O sea, primero bajar de tu casa, o sea, es primordial, llegar a planta baja. Después, tener acceso a todo lo que necesitas alrededor, y ya después entra en un tema de transporte público para llegar Sí, claro. a otro lado. No, aquí vamos, si hablas del transporte público, Sí, es otro tema que nos da. ahí a mí me parece chistoso que ustedes llamen el autobús camión. Antes no lo entendía, luego sí he entendido por qué lo llaman camión. Porque realmente es un camión. Sí. O sea, es un camión que tiene chasis para mover mercancías y no personas. ¿Cómo? Ni siquiera hablo de una persona en silla de rueda, ¿eh? O viejitos. Un viejito, un joven que se ha partido las piernas porque cayó de la moto. ¿Cómo sube esos escalones, que están más altos que los escalones que la misma normativa te pide dentro de un edificio? ¿Cómo los sube y cómo los baja? Es imposible. Incluso dentro del mismo camión no hay lugares donde poner la silla de rueda, como no hay lugares donde poner la carriola cuando estás con la carriola. Los únicos autobuses son los rojos, los que pasan. Esos son los únicos. De ¿cuántas rutas quieres que haya en Guadalajara? Miles. Sí. Por eso que son camiones. Entonces vivimos en una ciudad que es totalmente excluyente. Y hay un tema sobre la movilidad que es muy importante, ¿no? Hay muchos fanáticos de la movilidad, ¿no? Doctores de investigación, ¿no? A mí me dan, lo digo con todo respeto, pero un poco de risa, ¿no? He asistido a una conferencia, ¿no? De este grande personaje mexicano de la movilidad. No pongo en duda que realmente ha aportado mucho a este tema, ¿no? Que hablaba de movilidad sustentable. Que si el autobús con los paneles solares, que no sé cuánto, que más rutas de bicicleta, que no sé qué, que aumentar las rutas de camión. Me parece perfecto. ¿Sí? Entonces, yo le felicité y le dije también, pero esta no es una movilidad realmente tan sustentable, ¿no? O sea, sí, ha mejorado, es más eficiente, más rápida, más limpia, no contamina tanto. Sí. Pero yo le dije, a mi parecer, la movilidad más sustentable es el no tener que moverse. Con esta frase provocatoria, yo lo que quiero decir que era que si tú estás en un entorno medianamente denso, ¿no? Con todos sus servicios, equipamientos, elementos, calidad del espacio público, muchas de las tareas que tú haces o deberías hacer a lo largo del día, no solo el trabajo productivo, sino de voy a comprar el pan, voy a pillar a mi hijo de la guardería, ¿no? Voy a la oficina de correos, cuestiones que en el día a día tienes que solventar. Las irías solventando con trayectos mucho más cortos, porque no te tienes que cruzar la ciudad para ir al supermercado, porque no te tienes que cruzar 15 cuadras para ir a una ferretería, porque la guardería más cercana la está en contraesquina. Por lo tanto, realmente tú estás acotando tus desplazamientos, incluso contaminas menos. Sí, sí. Porque lo vas a hacer caminando. Qué hueva encontrar un lugar donde anclar la bicicleta que me la van a robar, ¿va? Si tengo todo aquí en alrededor de 10 cuadras, 8 cuadras voy caminando. Esta es una movilidad sustentable. Y se vuelve y es sustentable, no solo como lo miden ellos, desde un punto de vista de la energía, de la contaminación, de los gases estos, ¿no?, que van en la atmósfera, es sustentable socialmente. Porque todo el tiempo que tú te estás ahorrando en tus traslados, ¿sí?, puesto que aquí los medios de transporte no son accesibles, todo este tiempo que te vas ahorrando lo vas a invertir en estar con tu familia,
en estar con tu hijo que a lo mejor tiene discapacidad, en cuidarte a ti mismo, porque a lo mejor tienes esta media hora más que puedes ir al gimnasio, o a leer, o a algún lugar, y en representarte. Es decir, me quiero inscribir en un grupo de vecinos, quiero entrar en un partido político, quiero ir a las reuniones políticas. Todas estas cosas y las tareas reproductivas de cuidar a los niños, cuidar al abuelo, cuidar al discapacitado, cuidar quien tengas que cuidar la casa, son las primeras que entran en crisis en el momento que la ciudad no es accesible. Barcelona es enorme. En metro vas de un lado a otro y ni siquiera te enteras. Es decir, son tiempos muy reducidos. Sí. Llegamos a un tipo de ciudad que es tan accesible que hay un montón de gente que yo conozco de 30, 40, 50 años que no sabe ni siquiera conducir, no sabe ni siquiera cómo se prende un carro, porque nunca tuvo la necesidad de usarlo. ¿Por qué? Porque ha caminado mucho, porque ha usado la bicicleta y porque ha usado el transporte público. Pero ahí va más una cuestión de mentalidad y de cultura, ¿no? O sea, es cultural, aquí es cultural el coche, es como, si no tienes coche, es aspiracional el tener uno. Sí, porque estáis en la prehistoria. Ajá, exactamente, porque somos hijitos de Estados Unidos y para ellos también el coche es todo. Es aspiracional tener el coche y no es, fíjense cómo están atrasados. Es aspiracional tener el coche cuando en todas las ciudades del mundo, muchísimas ciudades, ya lo están eliminando el coche. Claro. Y hace muchos años. Y están potenciando la calidad del espacio público para que todo tipo de persona lo pueda gozar. Sí. Entonces, ¿dónde estamos, no? Estamos en una ciudad, como decía Rainer Pana, que era un crítico de la arquitectura norteamericana, dice, para entender la ciudad norteamericana, la única forma para entenderla es recorrerla en coche. No hay forma de entender las ciudades en coche. A ver, un mexicano medio, según unos datos, medio, o sea, ni de una clase tan alta ni de una clase tan baja, pasa a lo largo de su vida 5 años sentado dentro de un carro. ¿Es broma? Es decir, podría ser otras cosas, ¿no? En 5 años, ¿no? En 5 años podrías, yo qué sé, irte más a cenar, estar más con tu familia, ver más películas, estudiar otra carrera, y hacer muchas más cosas, ¿no? Que estar dentro de un coche. Pero es que la ciudad no está pensada para eso. Y yo creo que ustedes, si nos lo ponen muy claro, o sea, yo me leía, dice, el alcalde pasó de Zapopan, ciudad de los niños. ¿Dónde? Cuéntame dónde es ciudad de los niños, ¿no? No entiendo la verdad de esta forma de pensar. Es otro tema que tocar. Aquí en Guadalajara, genuinamente has estado en algún espacio accesible que tú digas, cumple en todo. Zona, edificio, parque, no sé. Hay un parque para personas con discapacidad que la verdad está bien triste. Yo creo que 3 veces tu depa a ese parque. En toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pues, está no sé si verlo como totalmente accesible, pero el andador de alcalde, ¿no? Sí. Que no te pruebes, es una obra bastante nueva, ¿no? Sí. A lo mejor alguna plaza del centro, de una cierta forma, tiene, ¿no? Cuestiones de ya resueltas de accesibilidad. Pero, a ver, me da mucha risa estos pasos que hay, ¿no? Encima de las carreteras, en la entrada de la ciudad, ¿no? Que tienes que subir la escalera, cruzar todo y luego bajar, ¿no? Esos peatonales. Ajá. Sí. Ok. La prioridad se da al coche. Sí. El coche no para, el coche pasa. Tú, desgraciado, cristiano que va caminando, que a lo mejor sales después de no sé cuántas horas de trabajo por ahí, y a lo mejor tienes un compa de trabajo que va en silla de rueda,
Sí. ¿Cómo cruzas? No cruzas. No hay forma. Hay unos que les pusieron el elevador, pero ese elevador, se lo firmo que no funciona. Es que no estamos pensando en una ciudad para todas las personas. Cuando yo creo que al final la grandeza de una población se mide en la sensibilidad que tiene hacia el prójimo. No en cuántos carros tiene. Además, estamos yendo hacia la época de las renovables y aquí todavía es puro coche. A mí me encantan los coches, ¿eh? Sí. O sea, a mí el coche como objeto de diseño me gusta la velocidad y todo, ¿no? Yo aquí no tengo coche y lo podría comprar. Yo no, un coche de segunda mano y lo podría comprar. No, aquí es barato comprar un coche. No, en Europa es más barato un coche de Te segunda mano. ponen muchos impuestos, ¿no? Sí, pero el coche en sí es más barato. Oh, ya. Aquí todos los edificios tienen que tener estacionamiento. 2 a veces. Ajá. O sea, la verdad es que me cuesta integrarme, y lo digo seriamente, porque no entiendo ese tipo de ciudad. O sea, todo se me hace pesado. Como caótica, ¿no? No tanto caótica, sino es más una cuestión de desorden. No hay un orden. No hay un orden y, otra vez, si te quieres mover, necesitas o que alguien te lleve, o tener un coche, o tener la capacidad económica para pagarte un Uber. Pero como mínimo el Uber es un carro, bajo, estás en silla de rueda, el chofer te ayuda, te mete adentro y te lleva. Pero un autobús, es que no, la mayoría de las líneas no están adaptadas a esto. Entonces veo lo mismo. La cuestión es que mucha gente no entiende que, por ejemplo, el elevador es importante en la vivienda. O sea, incluso cuando doy clase en la universidad. El elevador a partir del 5º nivel. El elevador a partir del nivel 1. Del nivel más bajo. O sea, ¿no? si tienes un nivel, elevador. ¿Por qué? Es que no podemos saber quién va a vivir ahí. Y además, digo, si lo quieres poner incluso desde el punto de vista especulativo de dinero, de económico, tu edificio vale más, tiene una comodidad más, tiene un elevador. ¿Y el costo-beneficio? Un elevador normalito, mediano, te cuesta entre 800 y 1 millón. Pero si tú pones un elevador de 1 millón en un edificio que tiene 30 departamentos, Sí. al final el costo, porque muchas veces la excusa es, no pongo el elevador porque el departamento se va a encarecer mucho. Ajá. A ver, si fuera un departamento sería 1 millón. Si son 2 departamentos, es medio millón. Si son 20 departamentos, son 50,000 pesos. Si son 30 departamentos, ¿cuánto estamos? ¿30,000 pesos? Sí, más o menos. O sea, 30,000 pesos, cuando compras un departamento, no es una diferencia tan apreciable. Prefiero pagar 30,000 pesos más ahora, por tener un elevador allí, que cualquier cosa que pase, me pueden subir y bajar, etcétera, que decir, no, me ahorro 30,000 pesos Claro. y no tengo elevador. No, y si haces la cuenta en los años de vida que vas a estar ahí, o sea, te salen, ¿qué te gustan? Nada. 100 pesos el año, 1,000 pesos, o sea, creo que sí tenemos que dejar de enfocar a veces en el dinero, porque nunca se va a desenfocar de eso, pero sí, o sea, un elevador como inversionista, ¿cómo se dice? Como Habitante, ¿no? sí, no te cuesta nada ponerlo, o sea, y te beneficia eso que tú como con tu mamá hubieras podido los 4 subirse Exacto. y llegar a tu departamento sin ningún problema. Hay unas políticas de muchos ayuntamientos en el mundo, Ajá. como Barcelona hace unos años, que en los edificios nuevos, de cajón o elevador. Sí. Pero para los edificios viejos, como los elevadores cuesta un dinero, Sí. porque no solo es el elevador, es la instalación y todo, ¿no? Y muchas veces en los edificios ya construidos es más difícil ponerlo, porque pues, si es nuevo, pues ya tiene lugar proyectado para poner el elevador, pero si es viejo, la estructura y todo, ¿no? Entonces, hay unas políticas y unos programas
en esos ayuntamientos que lo que hacen es, si tú haces el proyecto, digamos, si tú quieres ponerte el elevador, una parte de esta inversión la hace el ayuntamiento. El ayuntamiento te da unos fondos, ¿no? Yo qué sé, la mitad no la vas a pagar, yo te la pago y no tienes que devolverme el dinero. Pero haciendo esto, fíjate, como es muy interesante porque el discurso de la vivienda colectiva tiene que ver con toda esta cuestión. Haciendo esto tú estás rejuveneciendo, por así decirlo, tu parque de vivienda de la ciudad. Porque este edificio que ya era obsoleto para mucha gente ya no lo es, porque es accesible, ¿sí? Por lo tanto, el mismo edificio ya no es excluyente. Ya esas familias no tendrán que irse de este edificio abandonándolo, pueden seguir viviendo ahí. Y esto que te genera, que la calle sigue viva, que los barrios siguen vivos, que la gente allí se queda. Mi abuela vivía en un departamento que no era exactamente una planta baja, es decir, el edificio estaba como levantado como de 1 metro. Desde su puerta, pasando por el lobby a la calle, había como 1, 2, como 3, 4 escalones. O sea, realmente era nada. Sí. Porque ella vivía en la planta baja de este edificio, pero era un poco más levantada para dar privacidad de la calle, ¿no? Unos edificios de los años, ¿qué te gusta? 50, 60. Cuando se enfermó, por la edad, que ya no se podía mover caminando, para sacarla era un tema, porque ya iba en silla de ruedas. Con mi hermano físicamente construimos unas rampas de madera para poderla bajar. El problema era que los descansos en 3 escalones, que eran descansos como de 1,5 metros, no daban para construir una pendiente más o menos bajita, ¿no? Entonces era un problema sacarla de ahí, porque al final pues la rampa era muy pendiente y casi que ella que se volcaba, ¿no? La silla de rueda. Entonces pues tuvo que dejar su casa. ¿Se tuvo que mudar? Sí, pero porque ella pudo. Otra gente a lo mejor no hubiera podido hacerlo. Sí, o sea, ahí tuvo la oportunidad de pagar a otro lado. O sea, lo que me quedo de como esta entrevista es como ese tema de económico. Porque yo empatizaba mucho con las personas con discapacidad, pero nunca entendí que, o sea, desde mi lado tal vez un poco privilegiado por así decirlo, pues tenemos un coche, tenemos silla, tenemos todo eso, pero hay gente que ni para la silla le da, o sea, y esas personas, ni los mismos tal vez personas que les interesa el tema se enfocan en ellos. Es que el tema de la discapacidad, si afecta en primera instancia a una persona desde un punto de vista físico, el tema físico luego lo resuelves de una cierta forma, ¿no? Pero la silla de rueda ya, o sea, ya me puedo mover dentro de casa, ¿no? Pero el de físico, o sea, del físico de cómo me muevo dentro de mi departamento, hay un físico de una escala intermedia, mi edificio, y luego hay un territorial, mi ciudad. Esas cuestiones están ligadas a un tema más que nada de movimiento y de posible satisfacción de determinadas necesidades. Pero estas cuestiones al mismo tiempo implican que si no se resuelven, se genera una dependencia a cargo de otra gente. Sí. Por ejemplo, si yo voy a tener un hijo discapacitado, pues si yo y mi mujer lo vamos a atender hasta que nosotros dos podamos. Y luego, ¿quién lo va a atender? Si la ciudad no le está atendiendo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el tema económico también es importante, ¿eh? Porque es que todo se te hace más difícil. O sea, estupidez. Se me antoja un bolillo ahora. Ahora, ¿eh? No mañana, ahora. Y en planta baja tengo un abarrote. ¿Qué hago? Me levanto de mi sofá, me pongo los zapatos, bajo, caminando y me agarro el bolillo.
¿Y si no puedo bajar porque no hay elevador? ¿Qué hago? Le llamo a Abarrote y le digo, a ver, deja desextendida tu tienda porque quiero un bolillo. Me dice, pues, espérame, te lo voy a llevar en 4 horas cuando ya cierro la tienda, ¿va? Justamente. Esto genera frustración en la gente. Porque ya no estamos en la Edad Media. Estamos en una edad donde en muchos países a mucha gente le ponen prótesis de cualquier tipo de material, cuando le faltan las piernas tienen piernas. En Italia tenemos una campeona de esgrima, eso con la espada, que le faltan las piernas y los brazos. O sea, era una niña que tenía todo y en un dado momento de su vida, la tipa era muy sana, de un día para otro le vino esta enfermedad cañón y le tuvieron que cortar brazos y piernas. Ha ganado no sé cuántas olimpiadas y cuántas competiciones internacionales, porque al final se llama Bebe Bio. Es una chica que ahora tendrá como 28 años, 30 años, no sé. Al final, pues, la tecnología, que fueron unos centros, ok, te ponen esas prótesis a las piernas y no sé qué, y esas a los brazos y no sé qué, y si tú la ves, ni siquiera te enteras, a lo mejor si no te fijas bien, si está vestida con ropa, a lo mejor no, más larga, se camina normal, mueve los brazos normal, tiene manos que pueden hacer este tipo de gesto, y no tiene ni piernas suyas ni brazos suyos. A mí me parece una cosa que dices, ¿cuándo? Entonces, la tecnología existe, o sea, la usan. Y ella, que a lo mejor sin este tipo de tecnología, ¿no? Y de cómo el país, ¿no? La sanidad la atendió, a lo mejor se hubiera quedado en casa deprimida, se hubiera suicidado. Pues ya que soy, ni siquiera me puedo mover ni nada. No puedo atenderme a mí misma, no puedo ir al baño, no puedo lavarme, no puedo hacer nada. Lo hace, ha ganado olimpiadas, ha ganado competiciones. Entonces digo, a ver, claro, a nadie se le desea, ¿no? De no poder caminar, de estar en silla de ruedas, ¿no? Y espero que nunca tengamos que saber que esto hay que vivirlo, ¿no? Pero no estamos en la prehistoria. O sea, realmente, si estuviéramos en un país un poco más enfocado y sensible hacia el cuidado, hacia esas personas, que más bien hacia todas las personas, porque es un favor que nos estamos haciendo también a nosotros, que podemos caminar bien, ¿no? El hecho de tener banquetas, en gracia de Dios, ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, tampoco se necesita tanto dinero o tanto pensamiento, ¿no? No es algo que estamos ganando el premio Nobel para la física, o sea, es algo que cambiamos los árboles, distribuimos bien las banquetas, invertimos más en el transporte público de calidad y sobre todo, vuelvo a lo mismo porque soy aburrido, generamos vivienda colectiva para densificar y para generar autonomía. Porque otra vez, tú puedes tener todo el transporte público increíble e inclusivo del mundo, pero si para comprar 4 bolillos tengo que cruzar 20 minutos de autobús para llegar al otro lado, a mí no se me hace accesible. Entonces la accesibilidad es una accesibilidad económica, en este caso se llamaría asequibilidad de las cosas, ¿no? Sí. Una accesibilidad física, social, mental, ¿no? Pues que mentalmente, ¿cómo te vas a sentir? Como un residuo, como una basura, ya no sirvo, soy un peso para la gente. Esto no está bien. Eso está mal. Y piensa, por ejemplo, a lo mejor hay familias, ni siquiera ricas, ¿no? Pero trabajadoras, tienen un buen puesto de empleados, ¿no? En algún lugar, los papás, y al hijo le pasa algo, ¿no? Entonces, hablo del caso aquí en México, ¿no? Lo pueden atender, ¿no? Que si te compro la silla de rueda, que si el doctor, que si yo te muevo, que si te llevo, que si esto. O sea, al final, este chavo o chava va a tener un chofer, mamá o papá todo el día, porque pues, no se puede mover solo, ¿sí? Y si esta familia no tiene los recursos económicos para hacer esto, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Sí, o sea, guardas en el comentario que dijiste, ¿no? Se vuelve una persona estancada, por así decirlo, se estanca en su casa porque no puede moverse, se ancla. O sea, para él es un eterno COVID. Sí, o sea, para él el COVID no fue nada. Sí, fue la normalidad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para quiénes estamos proyectando la ciudad?
Y cuando hablo de la ciudad, hablo de la vivienda, porque yo no hago ninguna distinción. Para mí la vivienda colectiva es un proyecto urbano. Entonces, como me puedo mover cómodamente dentro de mi casa, me puedo poder mover cómodamente dentro de mi barrio, dentro de mi ciudad. Cosa que a mí en Guadalajara se me hace incomodísima. La accesibilidad. Tenemos carriles de bicicleta, maderadísimos, con toneladas de cables que están colgando. Yo me caí 3 veces. Me rompí una muñeca, me abrí aquí, me abrí las piernas, porque un cable que no vi agarró el manubrio y me lanzó contra un poste en concreto. Me tuvieron que levantar 2 personas. Y iba en bicicleta a 20 por hora. Sí. Cables de acero que cruzan en el suelo, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la verdad, la mera verdad, es que hasta que ustedes no pongan atención en estas cuestiones y sigan hablando de Barragán, el arquitecto más chido de México, pues nos quedamos con Barragán. Estoy extremizando, ¿eh? No es porque no me guste Barragán. Pero los discursos que se hacen aquí son muy individualistas, no se piensa mucho en la colectividad. Son de casas, o sea, ahí te vas a quedar en tu casa y ya. O sea, nunca yo no he escuchado hablar de ciudad, o sea, muy rara vez se habla de ciudad aquí. Porque la única ciudad que hay en México es Ciudad de México. Y ahí más o menos. Todos los demás son ranchos grandes. Sí. Esta cosa también aplica, abrimos otra paréntesis, luego tú ya sabrás qué vas a hacer con todo este audio, sobre el tema del suburbio. ¿Cotos te refieres? Ajá. La vida suburbana, ¿no? Puras casas unifamiliares. Dices, ok, me voy allí porque vivo seguro. ¿Qué hacen esas personas si al final por su familia llegan ahí? Algún ejemplo. Vivimos en el centro de una ciudad, tengo una discapacidad, tampoco me puedo mover mucho, pero como mínimo bajo a la calle, voy con mi silla de ruedas, con mis muletas, 4 calles, 2 cuadras, me tomo un café a la cafetería, voy al kiosco, compro el periódico, compro el pan para mi mamá, paso a la carnicería y regreso a la casa, ¿no? Es decir, no trabajo, porque no puedo a lo mejor, pero me siento bien porque de una cierta forma ayudo a la familia. No soy tan dependiente. En el momento que vivo en el suburbio, donde no hay absolutamente nada más que casas miserables como la mía, ni siquiera puedo salir a la calle. ¿Qué hay en la calle? No hay calle, porque es el jardincito del coto. El comercio. Si salgo del coto, la mayoría son carreteras, calles de tráfico pesado. ¿Qué hago? Entonces allí la discapacidad física puede generar problemas mentales, de soledad, te aíslas, ¿no? Te divides de la sociedad, pues ya no. El simple hecho de poder saludar, ¿no? al panadero cuando abre la panadería por la mañana, al tipo que ya sabe qué tipo de carne le vas a pedir porque eres muy habitudinario, ¿no? Eso también es accesibilidad. La accesibilidad es decir, a ver, pues no tengo carro, eso sigue de rueda, pero a 3 cuadras tengo una biblioteca pública, voy a leer. No me puedo comprar los libros, es que no tengo dinero para comprarlos, pero me encanta leer. Voy, pido un libro emprestado, no tengo dinero para comprarme el periódico, allí lo leo. En Barcelona y muchas ciudades hay muchos abuelos que no se pueden comprar el periódico por un tema de pensión, porque ya no le da, si tuvieran que comprarlo cada día. Pero cada día en la biblioteca hay todos los periódicos de toda España. De derecha, de izquierdas, de lo que tú quieras, ¿no? Van los abuelitos allí, se sientan en la biblioteca, en la planta baja, agarran el periódico que quieren leer. Se pasan la mañana. Ya, es hora de comer, dóblalo. Ya, regresa a la casa. Eso tiene que ver con la accesibilidad también. Cuando hablamos de accesibilidad, no solo tenemos que pensar a la accesibilidad de la persona discapacitada que no se puede mover.
Esa es una y a lo mejor una de las más graves, ¿no? Ujú. Pero accesibilidad es garantizar a nuestros abuelos, a las personas que nos dieron la vida, que han trabajado para un país mejor, que tengan una vejez y una madurez digna. Y al mismo tiempo te la garantizas a ti. Pues sí, porque algún día tendrás que llegar tú a esta... Exactamente, es lo que no vemos nosotros como arquitectos. O sea, creo que haces tu casa con desniveles y todo muy chido, que 4 escalones. Sí, sí. Sí, güey, viejo, párate por un vaso de agua y bájase a la cocina. Hay una cuestión, ¿no? que está muy interesante. Hay un arquitecto muy bueno, la verdad, muy bueno, es un muy buen amigo, que se llama Juan Carral, Sí. que está haciendo un proyecto urbano muy interesante en Donceles, ¿no? En Cancún. Ujú. Y de hecho este proyecto, desde un punto de vista urbano, promueve la accesibilidad. Porque al final genera comercio de barrio en sus plantas bajas, ¿no? De sus edificios, ha puesto un gimnasio, hay una cafetería, hay un pequeño comercio, una barrota. Es decir, es una arquitectura que te transforma un barrio abandonado en un barrio más accesible y más cotidiano, ¿no? Desde un punto de vista arquitectónico, yo creo que sus obras y sus interiores son muy interesantes, ¿no? Pero tienen un pero, que es el pero de la accesibilidad. Sus edificios de loft no tienen elevador, porque el elevador encarece. La mayoría, los de Cancún. Otros, a Juan le gusta mucho jugar con la sección. Duplex, espacios en diagonal, ¿no? Son viviendas muy chicas, porque estamos hablando de 35, 40 metros, Sí. que se ven amplias, porque tienen desniveles. Ujú. Porque el desnivel, geométricamente hablando, lo que hace es generar diagonales visuales. Sí. Por lo tanto, los mismos metros cuadrados los vas a sentir como más amplios de lo que realmente son. Ujú. Pero es que lo que sucede es que son modelos de vivienda que muchísima gente no podría habitar, a partir de la persona que va con muletas o con silla de rueda. ¿Cómo subes una escalera? Es que el baño está arriba en el duplex. Ah, pues, ¿y cómo voy? Sí, ya no es inaccesible económicamente, porque eso lo que lo enfoca a que sea accesible económicamente, ¿no? Pero ya habitable. Claro, pues a lo mejor es más económico porque no tiene elevador, no tiene esto, no tiene el otro, ¿no? Pero habitable, pues. Pero habitable para todos y todas no lo es. Sí. No lo es. Por esto que, por ejemplo, a mí, personalmente a mí sí me gustan las dobles alturas, las triples, las diagonales, los desniveles. A mí. Pero si yo tuviera que proyectar un edificio de vivienda colectiva, Ujú. donde yo no sé quién los va a vivir, si son muchos departamentos, a lo mejor algunos modelos de vivienda lo haces con desniveles y con doble altura y todo, ¿no? Ujú. Pero no va a ser la regla. Y si son pocos departamentos, son en un nivel. Se acabó. Porque así es, porque al final en un nivel plano todos lo pueden vivir. Mayores, menores, discapacitados motorios o no, ciegos, sordos, niños, niñas, abuelos. O sea, todo podemos estar aquí, a gusto. Sí. No todos podemos estar en un dúplex con una escalera. Pues no. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto. En la universidad muchas veces no se piensa esto. No, pues la doble altura, la luz que entra. Sí, muy bien. Si te rompes la pata, ¿tú crees que te va a importar mucho de la luz que entra en la doble altura? Sí, no. No. Pues no. Entonces, yo creo que esas son cuestiones que se deberían de tratar y que bien que tú las quieras tratar en tu proyecto de tesis, ¿no? Sí. Ya para cerrar, como idea general, ¿qué le dirías a esos arquitectos que en su universidad no les
ahondar en el tema de accesibilidad, algunos arquitectos que puedan investigar o tú un consejo que les puedas dar. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos que entender como arquitectos del siglo XXI es que la arquitectura se tiene que ver como una disciplina sistémica que tiene que basarse en resolver necesidades a través de estrategias. Enfocándonos en el tema de la accesibilidad, vista bajo todos los puntos de vista que vimos, ¿no? La física del discapacitado, la económica, la social, la dependencia, la autonomía, tenemos que entender que el punto más importante, y lo digo sobre todo aquí en México, porque con todo respeto, en México están en pañales en esto, aunque hay unos muchos arquitectos buenos que están trabajando en este tema, pero yo hablo de la cultura en general, la arquitectónica. Se fijan mucho en la cultura y que si Barragán, y que si esto, y que si lo otro, es la vivienda colectiva. Porque la vivienda colectiva es la clave para generar una accesibilidad y una asequibilidad de la ciudad. Esta vivienda colectiva, el conjunto, se tiene que entender como una ampliación de la ciudad hacia el interior y por lo tanto tiene que ser totalmente accesible en todos sus niveles, en todos sus espacios. Y en este caso, esa accesibilidad la vemos plasmada en las unidades de departamentos como flexibilidad. Es decir, nosotros no sabemos de aquí a 10, 5, 15, 20, 30 años cómo va a ser esta unidad de convivencia que ya compró o rentó por primera vez en este departamento, o cómo va a ser otra unidad de convivencia que va a vivir en este lugar después que la primera lo dejó. Por lo tanto, para ser accesible, tiene que ser flexible también, ¿no? Además de tener la cuestión del elevador, etc. Este tipo de accesibilidad que vimos, de la densidad urbana, de la proximidad y del mismo conjunto de vida accesible, se transforma en una accesibilidad social, se transforma en construir una sociedad mucho más feliz, de una cierta forma, se transforma y es un mensaje que nos damos a nosotros mismos por si acaso nos vaya a pasar algo, y que damos a las personas que desafortunadamente nacieron o se encontraron en este estado de, oye, nosotros no te hemos olvidado, nosotros no nos vamos a olvidar de ti, nosotros hemos pensado el espacio para que tú lo puedas vivir, para que cualquier persona de nosotros, si le pasa algo, lo pueda vivir bien a gusto. Y si le pasa algo, otra vez digo, no es el simple hecho de estar en silla de ruedas, es el papá que camina con la carriola con los niños y en una acera de medio metro, donde al final va a tener por un lado el coche aparcado, por donde ni siquiera se puede bajar, y en el centro de la banqueta va a tener un poste de la luz, ¿no? Por lo tanto, pues no se puede dividir en dos partes de 25 centímetros, ¿no? Esto quiere decir amar a las personas. Y los arquitectos tienen que amar a la persona. O sea, se tienen que empapar más en esos temas sociales. Da igual la doble altura, da igual el color, esas cosas se pueden estudiar, etcétera, pero no nos puede dar igual el prójimo. Porque nosotros siempre lo vemos desde nuestro punto de vista como de personas que han tenido la suerte de estudiar, etc. No sabemos lo que nos va a pasar a nosotros, no sabemos lo que le puede pasar a una persona. Entonces es mucho más pensar en la colectividad, y la colectividad la podemos pensar en primera instancia solo a través de la vivienda. No es a través del transporte, no es a través del espacio público. Solo en el momento que llegamos a vivir y revivir un espacio, vamos a pedir que ese espacio tenga determinadas características, determinadas calidades, ¿no? Porque nadie va a hacernos caso si nadie vive ese espacio, sí, ni la administración. Entonces deberíamos de fijarnos más en esas cuestiones. Y la cosa chistosa es que en lugar de diseñar un espacio, tenemos que diseñar todos los espacios, es decir, elaborar espacios a través de estrategias que se puedan adaptar a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de uso, a cualquier tipo de incumbencia, digamos, ¿no? Que pueda pasar.
sin excluir a los demás, porque a nosotros no nos gustaría que nos excluyeran, ¿no? Entonces, siempre fue lo mismo, ¿no? Me dicen, no, pero pues aquí no va a llegar nadie si viene de rueda. Pues tú qué sabes. A lo mejor ahora no, en 3 años sí. ¿Y qué hacemos? Tu edificio va a durar mucho más de 3 años, va a durar 70, 80, 100 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que la Facultad de Arquitectura, que aquí ustedes se ocupan mucho, que si el patrimonio, que si el estilo regionalista, puras estupideces, a mi parecer, son cosas que pues está bien saberlas, pero justo esta mañana estaba teniendo una conversación con una amiga que es una artista, ¿no? Sobre el tema de los feminismos, es una paréntesis, ¿no? Y sobre cómo AMLO y aquí el gobernador criticó mucho ¿cómo se llama? Esas manifestaciones de las feministas, ¿no? Que destrozaron los monumentos. A mí me pareció realmente una toma de posición de esas mujeres, incluso muy contenida, porque el monumento lo hubiera quemado, derrumbado, tirado al suelo, ¿no? Sí. Es decir, dicen, no, se puede manifestar, pero de una forma mucho más tranquila, respetando el patrimonio. Despiértense, queridos mexicanos, despiértense. El patrimonio más importante que ustedes tienen es la vida humana. Son ustedes mismos, da igual cualquier tipo por mucho valor que pueda tener una estatua, un edificio, un puente, una obra arquitectónica, da igual. No hay ninguna cosa que se pueda equiparar o que pueda equivaler al valor de una vida. Y aquí la vida no vale nada. No vale la vida aquí. ¿Cómo tratamos a las personas en el espacio público, que es un espacio público inseguro, que sales y tienes miedo? A mí me asaltaron aquí a 50 metros. A mí y a mi novia. Nos tiraron al suelo 6 personas. ¿Qué valor tiene la vida aquí? ¿Dónde para robarte un anillo te ponen una pistola? ¿Qué valor tiene el espacio público? ¿Qué valor le dais a la calidad de la vida de vuestras familias en las calles? Nada. No le dais valor. Porque si le dieran valor, la ciudad, los planos, la normativa, una visión colectiva de la ciudad, se plasmaría de otra forma. Entonces, que me digan, no, sí se pueden manifestar, pero no pueden ensuciar las estatuas. Yo las demoliría las estatuas. Tienen razón. Parece casi que la estatua del patrimonio construido valga más de la gente. Entonces, ¿por qué voy a eso? ¿Están muy preocupados ustedes o veo muchos aquí preocupados? No, las casas del centro que son patrimoniales y las casas de la colonia americana que son... A mí me parece bien que las que tengan valor se preserven, ¿no? Pues no estoy diciendo que el patrimonio construido no tenga un valor, pero acuérdense de una cosa. El valor más importante que tienen ustedes, como tienen todos, es la vida de la gente. Y mucha arquitectura que ustedes proponen y ustedes preservan y ustedes construyen, no es una arquitectura para toda la gente. Como la arquitectura de los suburbios, como la arquitectura de los centros, que son puras casitas, etc. Ya esto no existe. Pónganselo en la cabeza. Entonces el primer tema del arquitecto y del urbanista, que no se deberían de dividir las profesiones, ¿cómo voy a mejorar la vida de la gente? ¿Cómo lo voy a mejorar? Preservando una casa de Barragán, que me parece increíble hacerlo porque es memoria histórica, o a lo mejor, pues, preservándola sí, pero la mayor inversión la vamos a hacer porque tenemos que sanear un barrio. Yo creo que muchos arquitectos aquí preocupados y que hablan mucho de patrimonio, ¿no? Que les gusta mucho hablar de esas cosas del pasado, pero que se preocupan realmente muy poco sobre cómo vive el diario la gente en la ciudad. Entonces, vete a Roma. Roma está Michelangelo, Rafael, Tiziano, Donatello, o sea, está arquitectura y arte de todos los tiempos, ¿no? Roma, París. Pues digo Roma porque Roma es como la que define la ciudad eterna, ¿no? Y Roma tiene un huevo de problemas, que si la basura, que si los baches en la calle y muchos más. ¿Qué hacemos para mejorar la vida de la gente? Yo creo que esa es la pregunta donde deben hacer todo proyecto. Y creo que con esa pregunta podemos cerrar esto. Okay. Muchas gracias, Graciano.